Un narcoestado es un país donde el crimen organizado controla o influye decisivamente en el gobierno. Aquí los cárteles, mafias u otras organizaciones criminales dictan políticas y leyes. Toda la economía y el territorio dependen prácticamente del crimen y el Estado básicamente no puede actuar libremente, porque su soberanía está gravemente comprometida. Básicamente un país donde el crimen organizado controla el gobierno, las leyes, la economía, y el Estado no puede actuar libremente. Sus principales características son, la corrupción sistémica. Funcionarios y fuerzas de seguridad están subordinados al crimen. Control territorial. Zonas completas gobernadas por cárteles u organizaciones criminales. Economía ilícita dominante. El Estado depende o se beneficia directamente del narcotráfico. Ausencia de enfrentamientos. El crimen no es combatido, sino que gobierna con total impunidad. Algunos ejemplos reales serían Afganistán en el régimen talibán, su gobierno es controlado parcialmente por el narcotráfico del opio. Su economía y política interna dependen del comercio ilegal, mientras la población no puede desafiar la autoridad criminal. Guinea-Bissau. El tráfico de drogas forma parte de la economía nacional y financia políticos. Las instituciones estatales en cambio dependen del crimen organizado. Y casi Colombia de los años 80 y 90, que también estuvo peligrosamente cerca de ser un narcoestado real. Los cárteles de la droga influyeron en las elecciones y la política nacional, el financiamiento del narcotráfico dominaba distintos sectores del Estado, y él mismo era incapaz de ejercer control pleno en algunas regiones. Colombia estuvo al borde de convertirse en un narcoestado, asediada brutalmente por el narcotráfico. Pero hay un hecho clave que lo cambia todo. El Estado nunca se rindió. Los narcos no gobernaban. Aterrorizaban, porque no tenían autoridad real. Un narcoestado no pone coches bombas a su propio gobierno. El cobarde de Pablo Escobar las usó porque precisamente el Estado no era suyo. Y al final Colombia resistió con sangre y plomo, y lo derrotó. ¡Miren! ¡Se murió! ¿México encaja en esta definición? La respuesta es no. El Estado mexicano emite leyes que afectan a los narcos y no necesita pedir permiso para operar, extradita líderes aunque genere represalias, etc. También hay que destacar que un narcoestado no persigue el crimen en lo absoluto, pero en México hay operativos constantes, enfrentamientos armados entre fuerzas gubernamentales y grupos criminales y decomisos históricos. Todo esto sencillamente no pasa en un narcoestado, no pasa. También hay elecciones y jueces que condenan actos de los cárteles, mientras que en un narcoestado las instituciones son solo una fachada mientras obedecen a una sola red criminal. La economía mexicana por sí sola tampoco depende del narcotráfico, esto es más que suficiente para demostrar el punto, el narco y los cárteles de la droga no ponen impuestos ni controlan el Banco Central, simplemente mueven dinero ilegalmente y el gobierno no depende de eso. Las estimaciones más amplias sitúan al narco entre 1 y 3% del Producto Interno Bruto del país. PIB de 1.86 billones de dólares según el Fondo Monetario Internacional. Una de las 15 economías más grandes del mundo, México no vive del narco. ¿Los carteles controlan regiones específicas? Sí. ¿Controlan a todo el país? No. El Estado mexicano no es un narcoestado, es un Estado con corrupción y zonas blandas, aunque eso venda menos vistas. En cuanto a corrupción, es grave, pero no sistemática. El Estado no actúa como socio del narco, sino como un actor enfrentado e infiltrado parcialmente. Ahora vamos a desmentir 3 narrativas principales porque sin ellas el video estaría incompleto. El narco es más fuerte que el ejército. Ok, esto no es un análisis, es una conclusión forzada. Si el narco fuera más fuerte, no necesitaría escudos humanos, reaccionar con terror masivo ni dependería del caos urbano. Lo que ocurrió en Culiacán fue terrorismo criminal, no superioridad militar. Los cárteles no pueden sostener combates prolongados ni controlar territorio abiertamente porque no pueden enfrentar al Estado sin colapsar, por eso no combaten frontalmente. Eso no es poder estatal, es debilidad compensada con brutalidad. El Culiacanazo de 2019 es citado como si fuera una prueba definitiva de que México es un Estado fallido. Muy bien, ¿y eso qué significa exactamente? Pero repetir un evento sin contexto no es análisis, es propaganda emocional. Aclaremos algo desde el inicio. El Culiacanazo no fue una derrota del ejército. Fue una orden política de retirada para evitar una masacre civil. ¿Fue una mala decisión? Probablemente sí. ¿Demuestra colapso del Estado? No. En absoluto. Un Estado fallido no decide retirarse. Un Estado fallido intenta y pierde porque carece de control, mando y capacidad.
Aquí ocurrió lo contrario. El Estado tenía el control suficiente para detener la operación. Y aquí es donde la narrativa se cae a pedazos. Lo que falló en 2019 no fue la capacidad militar, fue el mando civil y el cálculo político. Confundir eso con Estado fallido es no entender conceptos básicos de ciencia política. Pero quienes usan el culiacanazo como una especie de prueba definitiva siempre omiten lo que vino después. El culiacanazo 2.0. Eso tuvo que doler. El dato que no les conviene. En 2023 el Estado regresó a Culiacán. No improvisó, no negoció, no se retiró. Planeó, cerró la ciudad, desplegó fuerzas federales coordinadas, capturó al mismo objetivo y lo extraditó. Pero no lo mencionan porque admitirlo derrumba por completo su narrativa apocalíptica. México no colapsó, falló en 2019, corrigió en 2023 y ejecutó. Y eso no lo hace un Estado fallido. Si tu argumento ignora el 2023, no es un argumento. Es una consigna. Analizar exige contexto. Repetir clips, nada. No confundas indignación con evidencia. ¡Fue falso! ¡Todo es una mentira! Llamar Estado fallido a México no es una opinión valiente. Es no saber qué significa. Un Estado fallido no es un país con violencia. No es un país con corrupción. No es un país con mal gobierno. Pero nuestro objetivo es que baje más el costo de la luz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues si se consume menos electricidad, se va a pagar menos. Por Dios, qué gran idea. ¿Cómo no se me había ocurrido? Un Estado fallido es un Estado que dejó de existir como tal. Características básicas de un Estado fallido son recaudación de impuestos de forma irregular, no controla su moneda ni su banco central y no tiene instituciones operando de forma adecuada. Sin embargo, México no tiene nada de esto. Recauda impuestos a nivel nacional, tiene un banco central autónomo y fuerzas armadas unificadas bajo un mando civil, incluyendo un ejército sólido que sea enfrentado a los cárteles más poderosos del país. Un Estado que hace todo eso no está fallido. La violencia no es igual a falta de Estado. Si fuera cierto, Italia sería un Estado fallido por la mafia. La violencia no elimina al Estado. Indica conflicto, no inexistencia. Las autodefensas muestran colapso nacional, falso. Las autodefensas prueban algo muy específico. Ausencia estatal local, no colapso nacional. Un Estado fallido no controla territorio de forma sostenida. México controla la mayor parte del país, ejerce autoridad fiscal, judicial y administrativa a escala nacional. Que el Estado falle en ciertas zonas no lo hace fallido. Lo hace desigual. Lo que muchas veces México no tiene es decisión política clara y una estrategia coherente. Eso es fallo de gobierno, no de Estado. Convertir Estado fallido y narcoestado en sinónimos no explica la realidad. La caricaturiza. La reduce a una portada alarmista y a un título diseñado para provocar miedo, no comprensión. Si todo país con crimen organizado fuera un Estado fallido, entonces Italia habría colapsado con la mafia, Europa habría sido un desierto institucional en los 80, y Estados Unidos habría dejado de existir en plena era de Al Capone, pero no ocurrió. Llamar a México Estado fallido no es un diagnóstico. Es una coartada para borrar responsabilidades internas y abrir la puerta a soluciones externas. Un mecanismo viejo y peligroso. Primero se declara que el Estado ya no existe. Luego se afirma que la soberanía es un estorbo y finalmente la intervención aparece como inevitable técnica y humanitaria. Ya conocemos ese libreto. Irak, Libia, Afganistán. En ningún caso produjo estabilidad, en todos dejó más violencia, más fragmentación y menos control nacional. Un país con violencia no es un país sin Estado y un mal gobierno no anula la existencia estatal. Confundir crisis con colapso no es error analítico, es manipulación. Es más falso que su puta madre. Empujar una narrativa apocalíptica y desinformar no es un valiente intelectual, eso es irresponsabilidad histórica. México no necesita ser declarado muerto para ser rescatado, necesita mejores gobiernos, mejor decisión política y un Estado de derecho efectivo. Decir Estado fallido no es análisis, es una rendición intelectual y propaganda, con bandera ajena. Como dato curioso, muchos de los que llaman a México un Estado fallido lo hacen mientras escriben desde casas con electricidad, agua corriente y servicios públicos, muy fallido, pero lo suficientemente funcional para sostener sus comodidades. No, esto no es cierto. Es mentira, es mentira. Mentira global, es una mentira.
Y aunque en este indicador también se habla de cómo la intervención de otras naciones resta soberanía al gobierno independiente, esto deja de ser una justificación válida cuando el propio gobierno demuestra no tener soberanía o poder proteger a su nación. Además, y como te dije, otras naciones ya intervienen, especialmente sus vecinos del norte, que es de ahí de donde se sustenta el principal armamento de estas organizaciones. Así que si se sabe que ya existe este tipo de intervención, ¿por qué no usar esa misma intervención a favor de la ciudadanía? Hoy está bien ser menso, pero ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récords? He visto muchas publicaciones como esta, y la verdad, no entiendo la obsesión con El Salvador. Pero en todo caso, 28 de los 32 estados de México tienen una población igual o menor a la de El Salvador. Porque entonces, no pueden resolver el tema de la seguridad en un solo estado con menos habitantes que El Salvador teniendo los recursos de un país de 130 millones de habitantes. Resuelvan el tema de la inseguridad en un estado primero, luego en el siguiente, y así sucesivamente hasta abarcar esos 28 estados. Suena lógico, hasta que entiendes cómo funciona el crimen organizado. El tuit de Nayib Bukele es una comparación tramposa. Primer error. Confundir federalismo con un estado unitario. El Salvador es un país unitario de apenas 21.000 kilómetros cuadrados con una sola policía, fiscalía y un solo sistema penitenciario. México es un estado federal de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, con 32 entidades federativas, policías municipales, estatales y federales, fiscalías autónomas y sistemas judiciales distintos. Comparar un estado mexicano con un país unitario no es audaz, es no entender cómo funciona el federalismo. Segundo error. Creer que la seguridad se resuelve estado por estado. El crimen organizado no respeta fronteras administrativas para sorpresa de nadie. Los cárteles operan como redes nacionales e internacionales, se mueven entre estados y municipios, dependen de rutas logísticas, financieras, de tráfico y reaccionan desplazándose cuando se les presiona. No puedes pacificar un estado como si fuera una isla. Aprietas uno y el problema se mueve. No es una teoría, es exactamente lo que ha pasado durante más de 20 años. No te metas a temas que no conoces. Pues estás hablando con alguien que por lo menos es considerado especialista en esa área. Tú no lo eres. Desde luego. Tú no lo eres. Reducir un problema nacional complejo a una comparación de población no es análisis. Es retórica. Tercer error. Equiparar pandillas con cárteles. Oh, shit. Here we go again. Las maras no son comparables a los cárteles mexicanos. En términos de armamento, economía, logística y estructura, un cártel pequeño equivale al menos a unas 10 o 15 MS-13, un cártel mediano como el cártel del Golfo o el cártel del Noreste, a unas 20 o 30 maras, y un cártel grande como el de Sinaloa, el CJNG o los Zetas en su auge, a unas 40 o 50 MS-13 o más, y aún así la comparación se queda corta porque una pandilla como las maras no puede hacer lo que hace un cártel ni juntando varias. Pensar que el problema es solo voluntad o mentalidad es desconocer la escala real del fenómeno. Por encender una luz no te vuelves electricista. Por controlar pandillas urbanas no entiendes automáticamente estructuras criminales transnacionales. Esto también ignora el papel de Estados Unidos. Hablar del narcotráfico en México sin mencionar a Estados Unidos no es análisis, es mutilar la mitad del problema. Primero, la demanda. Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas del mundo. Mientras exista un mercado multimillonario al norte de la frontera, existirán incentivos económicos para el crimen organizado en el sur. No es ideología, es economía básica. Segundo, el dinero. La mayor parte de las ganancias del narcotráfico se generan, lavan y reinvierten a partir del mercado estadounidense. México pone muertos, Estados Unidos consumidores, eso también es parte del sistema. Tercero, las armas. La mayoría del armamento usado por los cárteles no se fabrica en México. Proviene del tráfico ilegal desde Estados Unidos, facilitado por leyes laxas de venta de armas, mercados secundarios poco regulados y una frontera donde las armas fluyen mucho más fácil hacia el sur que la justicia hacia el norte. Esto no convierte a Estados Unidos en culpable absoluto, pero sí en un actor central. Por eso el discurso de México es un narcoestado incapaz, pero sin hablar de demanda, armas y dinero estadounidenses no es serio. Es cómodo y selectivo. Un problema transnacional no se explica culpando a un solo país, y un estado no colapsa porque enfrente un fenómeno alimentado desde fuera de sus fronteras. México no necesita recetas importadas ni atajos autoritarios. Necesita algo más difícil. Instituciones que funcionen, estrategia real y responsabilidad política.
Confundir tamaño con facilidad no es claridad. Es no entender el país que estás analizando. En conclusión, México no es un narcoestado ni un estado fallido. Es un estado funcional, con corrupción estructural y zonas capturadas, enfrentando un conflicto asimétrico de baja intensidad contra cárteles de la droga. Confundir eso con colapso es no entender política, o no querer entenderla. No es propaganda, no es negación, es simplemente precisión con historia, análisis y datos.